Buenas tardes. Bueno, gracias por la paciencia que han tenido para esperar esta comunicación con ustedes. Es un domingo y es un día de descanso, naturalmente bajo unas condiciones como las que tenemos. Deseo que se encuentren ustedes muy bien y la idea mía esta tarde es compartir algunas ideas en voz alta, algunos pensamientos, algunos argumentos relacionados con el tema del coronavirus, pero digamos menos que el tema médico o el tema sanitario. Esta tarde me interesa comentar en voz alta algunas reflexiones a propósito de la jerarquía social y las libertades civiles, es decir, cómo se han dado las políticas públicas de los gobiernos con respecto a la pandemia y cuál ha sido la diferencia entre los países de Oriente y de Occidente, cómo ha respondido China hasta hoy y cuál ha sido el comportamiento específico de los Estados Unidos. De modo que quiero que estén un momento conmigo y vamos a compartir esta presentación. El tema, como les he dicho, es comparar un poco Oriente y Occidente. Obviamente que en este caso estamos usando categorías suficientemente complejas para expresarlas en un tiempo como el de hoy. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que el diseño de política que han empleado los distintos gobiernos, pues ha estado sujeto, desde luego, al modelo, al estilo, a la manera como cada sistema ha resuelto estas condiciones. Cómo ha respondido China y cómo ha respondido los Estados Unidos. Entonces, lo primero que quiero señalar es que hay afirmaciones bastante prejuiciadas o llenas de falacias. Una falacia es un engaño. Hay muchas fake news, es decir, hay muchas verdades a medias alrededor de cuál ha sido el comportamiento de China. Y el gobierno americano, particularmente los Estados Unidos, se ha involucrado en una política de campaña de prejuicio contra el gobierno chino y particularmente contra las autoridades en China y su comportamiento con respecto a la evolución de esta pandemia. De modo que desde que este prejuicio ha estado abonado básicamente por la inculpación que se hizo a China de que los vuelos dejaran a Hubei y Wuhan después del 23 de enero. Es decir, si acaso China tuvo responsabilidad y el gobierno chino estaba enterado de las tremendas consecuencias que tendría la apertura aeroportuaria y la conducción del transporte aéreo, notando desde luego que el mecanismo de expansión de la pandemia podía tener un contagio mucho más acelerado. Pero desde luego estos argumentos también han sido sometidos un poco a estudio y a investigación. Y hay trabajos elaborados a propósito de investigar un poco los registros de horarios aéreos y no es tan cierto realmente que China no haya generado disposiciones de política inmediata, cautelosa frente a estas condiciones. El otro detalle importante es la falta de reflexión, ¿no? En los círculos políticos e intelectuales de Occidente con respecto específicamente a cómo se ha manejado el brote. Entonces, la política americana, con todos los contratiempos que ha tenido el gobierno de Trump con el periodismo, sin embargo, ha prevalecido en buena medida suerte una suerte de inculpación encubierta al gobierno chino.
Bueno, lo otro es que acaba de aparecer un libro que también voy a comentar esta tarde, que está relacionado con el tema y tiene que ver con un trabajo de Daniel Bell, el politólogo eh, canadiense, eh, importante porque ha escrito algunos libros sobre la democracia, y también el asistente, el profesor Van Pei. Ellos han escrito este libro que acaba de publicar la editorial de Princeton University, y que lleva por título un tema particular que tiene que ver con las jerarquías justas, ¿no? Y por qué las jerarquías se han vuelto un tema, las jerarquías sociales se han vuelto un tema importante para digamos, el resto de países del mundo. Bueno, muy bien. Entonces, lo que tenemos aquí es en parte una confrontación que nos lleva en algún momento a la historia, y a la historia para considerar las concepciones de cultura, de tradición, de vida, de política y de poder entre Oriente y Occidente. Y específicamente nosotros en Occidente, nuestros países obedecen en buena medida a una notable influencia de la concepción moderna de la sociedad, de la concepción del Estado, particularmente desde Tomás Hobbes y el Leviatán. Aunque el Leviatán es concebido, como saben ustedes bien, desde las monarquías inglesas. Lo que tenemos posteriormente con el gobierno británico y particularmente con Gran Bretaña, con una influencia desde luego en toda la esfera del poder público en el mundo, es un gobierno parlamentario. Recuerden ustedes ese famoso ensayo de Jean Locke a propósito de los dos ensayos sobre el sistema del gobierno civil. De modo que contrastando un poco con ese modelo de Estado hobbesiano, de Estado fundamentado en la autoridad del poder, de Estado fundamentado en la omnipresencia del Estado, pues tenemos un tipo de modelo diferente, milenario, en la tradición china, con una influencia de la filosofía de Confucio, y esto va a tener desde luego consecuencias para nuestro presente. En ese aspecto, la pregunta o la inquietud que podemos hacernos es: ¿qué queremos decir y por qué las jerarquías sociales? Entonces, hay que expresarlo en los mejores términos. Las jerarquías sociales son inevitables en las condiciones de vida pública. Es decir, la esfera de la conveniencia de que se tengan personas más especializadas, capaces y talentosas para resolver problemas muy específicos, pues es muy necesaria. En otras palabras, es inevitable que hayan diferencias en el rango de poder, y esas diferencias estarán marcadas por aquello que Boczynski, el lógico polaco, llamaba los niveles de autoridad. Hay autoridades que tienen que ver con el poder, pero hay autoridades que tienen que ver con el conocimiento. De modo que en ese sentido, desde la Grecia clásica hasta Max Weber, e incluso ampliado en el sistema del modelo parlamentario y las democracias liberales, lo que tenemos es un ejercicio discriminatorio del poder. Ese ejercicio discriminatorio se da por la superespecialización, que naturalmente tiene de bueno aquello que permite que algunas personas sean capaces de afrontar problemas muy particulares. Sin embargo, tiene de malo también el hecho de que cuando las jerarquías son comprendidas de mala manera, pues se impone bajo formas de régimen totalitario. Entonces, una jerarquía justa es muy necesaria en un modelo de democracia liberal. Incluso entre los griegos, la polis griega no fue un gobierno propiamente de un modelo de participación de democracia. Sabemos que para los griegos clásicos de la época de oro, pues la mejor forma de gobierno y el mejor ejercicio del poder venía dado por, en la escala social, aquellos que tenían mayor capacidad, mayor conocimiento. Aunque desde luego esto está también
evaluado en la tradición griega. Bueno, de otra parte, el legado que tiene Oriente con la influencia de Confucio y particularmente en las formas tradicionales de comportamiento público. Si uno compara de manera muy elemental la manera de vida de un oriental en China, en Corea, en Singapur, en Tokio, pues lo que podemos ver evidentemente es que las tradiciones milenarias de la sabiduría, bien de la tradición budista o bien de la tradición con Confucio, van a tener importantes desarrollos en la esfera de la comprensión moral, de la comprensión de vida pública. Esto contrasta con una suerte de espíritu antielitista en Occidente, ¿no? Y particularmente en Estados Unidos, ¿no? Los intelectuales son poco reconocidos por influenciar socialmente. Quizá en Europa podemos encontrar una mayor prestancia de ellos, mas no así en el caso de los Estados Unidos. En la tradición milenaria oriental, pues esto tiene una función importante, el papel de la autoridad, el papel de la sumisión, la obediencia, la comprensión, el desarrollo de un sentido altruista de la vida. Esto va a ser fundamental para el caso que venimos analizando. Tiene beneficios el hecho de que una sociedad aprenda a reconocer los niveles de autoridad de los expertos, que un gobierno aprenda a ser sensible a las capacidades de contención, de desarrollo, de reacción que puede venir aconsejada por la ciencia, pues desde luego que esto tiene sus ventajas. Entonces, un sistema de jerarquía social como el de la tradición de Oriente ha desempeñado un papel importante en la reacción posterior que tuvo China con respecto a su pandemia. Obviamente que aquí hay aspectos muy complejos de análisis y complejos para excluir la responsabilidad. Pero lo que tiene que ver con esta inculpación o con estas relaciones de jerarquía social, lo que podemos decir es que son necesarias cuando las democracias se encuentran, como en el caso nuestro, bajo condiciones de alto riesgo. Ya lo vemos en el caso del desenvolvimiento que han tenido el desempeño de los gobiernos y particularmente los diseños de política pública frente a la pandemia. Lo otro es que esto se ha convertido en parte de una politiquería que presume, por ejemplo, de manera muy generalizada, que el virus fue prefabricado en China y que fue expandido al mundo. Es decir, esto hace parte de las teorías conspirativas, de lo que llamamos las teorías de la conspiración. Entonces, sospechar que China, sospechar, desde luego que el gobierno Trump ha hecho caso de propagar un poco esta idea. Lo que no es suficientemente evidente o lo que no es muy claro, desde luego, es que por el tiempo de responsabilidad política que por supuesto tuvo el gobierno chino para poder dar a conocer al mundo las condiciones del desarrollo incipiente, inicial, de lo que fue en su momento una epidemia, pues lejos de considerar este tiempo de responsabilidad política, pública o sanitaria, como se quiera, posteriormente China ha actuado en consecuencia. Es muy contradictorio pensar que China pueda haber causado una pandemia o pueda haber causado un daño a la humanidad, sabiendo que las consecuencias inmediatas son también una autodestrucción para su propia economía. Entonces, falta un poco de reflexión en los intelectuales de Occidente, es decir, falta un poco de cautela también. Se podría argumentar que el éxito de China, ¿no? Más bien podría obligar a repensar valores y prácticas políticas muy arraigadas en Occidente. Las prácticas de vida aislada, la atomización individual, el egoísmo concentrado,
las formas manifiestas de irresponsable comportamiento que tenemos los ciudadanos. Es decir, todos los países deberíamos poder aprender mejores prácticas y mejores valores, desde luego, con esto que ha sucedido. El problema también está relacionado con la expansión o el cubrimiento en medios de opinión, el cubrimiento en la economía de mercado de una pauta del neoliberalismo. Es decir, el problema más arraigado, además de la pandemia, del virus, el problema más arraigado en las sociedades nuestras es la libertad, la priorización de las libertades individuales y una comprensión muy inapropiada de la libertad individual. Es decir, una comprensión que haría pensar que las libertades individuales son fundamentalmente, concentran fundamentalmente, única y exclusivamente los intereses que son afectados por el individuo. Es decir, la privacidad de la vida que hemos predicado como un valor fundamental en la cultura individual y en la cultura personal en Occidente puede ser también una desventaja. Desde luego que este no es el tema de hoy, pero hay que dejar claro también que la prevalencia del modelo ideológico neoliberal, la afirmación de los derechos individuales, de los principios clásicos liberales, la afirmación de que el individualismo está por encima de la acción colectiva, nos ha terminado afectando. Es decir, la falta de cooperación social se trasluce o se deja ver en momentos tan críticos como el que hemos tenido. Las culturas de Occidente son muy individualistas. Las culturas de Occidente son, en este caso, muy particularistas. Y esto tiene como consecuencia, desde luego, que en condiciones de amenaza, en condiciones de alto riesgo en la salud pública, quienes más llevan del bulto, quienes peores consecuencias tienen, son los pobres y las personas más necesitadas. Hay contraejemplos, desde luego, a lo que ha venido sucediendo en el caso de Occidente. Hay culturas en donde la tradición social, la tradición cooperativa se ha dado mucho mejor. Y la reacción de Noruega y Dinamarca frente a estas condiciones, desde el punto de vista político, podríamos decir, las sociedades que estuvieron mejor preparadas frente a esta crisis fueron aquellas sociedades que dieron, que le confirieron, que fundamentaron, que le han dado a sus tradiciones colectivas un mayor valor. Lo otro es qué modelos de sociedad podemos tener, qué modelos de economía pública se requieren hacia adelante. Entonces, esta pandemia, este virus, estas condiciones en las que hoy nos encontramos han puesto de presente las debilidades en las democracias electorales. ¿Ya? Es que a menudo, digamos, el proceso político en nuestro medio vicia, es decir, contamina toda la esfera de los intereses públicos. De modo que se ha politizado también la pandemia del coronavirus. Se quieren ganar ventajas electorales. Y en este caso, ¿de qué manera? Pues obviamente el núcleo fundamental del prejuicio político es la demonización. Es aquello que Carl Schmitt denominaba la declaración del enemigo público. Es declarar al contrario, al que no tiene ideas como yo, al que piensa diferente, a aquel que tiene una posición distinta como el enemigo público. Ahora, ¿y eso qué supone? Pues obviamente eso supone que trasladamos la responsabilidad y el peso de responsabilidad en los demás. ¿Nos ayuda a resolver los problemas? No, desde luego. Politizar un tema como el tema de la pandemia, el tema sanitario, es desde todo punto de vista repudiable. Ahora bien, en Estados Unidos esto es casi inevitable de cara a las elecciones de noviembre. De cara a la confrontación electoral, por supuesto que las ganancias electorales, el fortín político de esta pandemia está en la mesa.
Y por supuesto, los ataques contra China se reflejarán cada vez más. Por el contrario, en el caso de la tradición de Oriente, el reconocimiento de responsabilidades y naturalmente la condena que se hace al gobierno chino por no escuchar en una etapa inicial a los expertos, por haber incurrido incluso en la falla, en el fatal desenlace de uno de los médicos más reconocidos que dio a conocer al mundo lo que se venía. El hecho de que China haya silenciado, pues es repudiable en cualquier sentido. Pero este fenómeno, este aspecto, debemos verlo a la luz del contexto de la respuesta social de los gobiernos, de la respuesta estructurada de los sistemas políticos. De modo que lo que nos queda como aprendizaje frente a estas condiciones, al menos parte del proceso de aprendizaje, tiene que ser, tienen que ser dos lecciones. La primera, que las jerarquías sociales son importantes. Y son importantes en la medida en que son justas. Es decir, que son jerarquías en las cuales lo que va a prevalecer es el bien común. Y lo que va a priorizarse en términos de ordenamiento, de redistribución y de mejoramiento de condiciones de bienestar es el beneficio y la ventaja de todos, sobre todo de aquellos que están más golpeados, de los menos favorecidos, de los más pobres. Y segunda lección, sin duda, tenemos que aprender a vivir públicamente. Tenemos que aprender a abandonar ese individualismo recalcitrante y debemos heredar las buenas enseñanzas de tradiciones de respeto, de sumisión, de reconocimiento, de valor de los demás. Buenas tardes, les deseo. Espero que estas reflexiones nos ayuden a todos a mejorar como seres humanos.